Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la Bitácora Antropológica. Este es el número 3 de la temporada 6. Charlamos con la queridísima colega Niurka Chávez. Yo recuerdo con mucho cariño, pues, ¿no? A Niurka en los pasillos de la universidad, siempre sonriendo, siempre carcajeándose. Y hace poco que la encontré en las redes, pues me dio mucho gusto encontrar a esta colega que, insisto, la recuerdo con muchísimo cariño de la FES Acatlán. Y bueno, con ella platicamos echamos un chisme muy gordo, como dice ella, sobre los cuerpos y las cuerpas y sus distintas diversidades y tamaños. Platicamos efectivamente sobre esto y le rasconeamos ahí al derecho de la identidad corporal, es decir, al derecho que tenemos de ser quienes somos y cómo seamos es nuestro derecho. De una manera muy ágil, de una manera muy cotorra, ¿no? Muy creativa, platicamos con ella, sobre todo ella pues trae todo este rollo ahí, esta charla, conceptos cotorrones, para podernos explicar y ubicarnos, yo no diría que un poco, sino a profundidad sobre lo que es el derecho de todos y de todas a tener el cuerpo que deseamos. Platicamos sobre las gordas, sobre los gordos, sobre los flacos, sobre las flacas, sobre los chaparros, sobre los morenos, sobre los güeros, sobre las identidades. Ella es Niurka Chávez, colega socióloga de Acatlán, y mi nombre es Said Vázquez y este es el episodio número 3 de la Bitácora. Échele un lente, échele un ojo, pónganse chingones. En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo Hola, indecente. buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación acá a la Bitácora Antropológica. Pues soy Niurka Chávez, soy socióloga. Me he dedicado pues como a trabajo básicamente como derecho humanero, y me he agarrado como la veredita de los derechos culturales desde hace ya un buen rato. Y dentro de esos, digamos, procesos desde los asuntos universitarios, me ha interesado pues ir como descubriendo el cuerpo en múltiples facetas, ¿no? Desde los procesos de modificación corporal, los procesos que tienen que ver con digamos, como estas estéticas del cuerpo, si lo podríamos llamar de alguna manera, y entre ellas, pues bueno, el proceso de los cuerpos gordos, ¿no? Las cuerpas gordas. Entonces, pues bueno, pues nuevamente mucho gusto por la invitación, Said, y el reencuentro por acá pues de estos haceres virtuales. Niurka, pues bienvenida a la Bitácora. Muchas gracias por la aceptación, por tu tiempo y por estar aquí cotorreando estos temas. Fíjate que hay una cosa que yo siempre eh, me llamó la atención del proceso de socialización, que es esta onda como de tomar, ¿no? A través de las normas. No creo que lo que más me llamó la atención no fue como apoderarse de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, sino de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, toda la norma como para Uh-huh. limitar el uso natural que tenemos del cuerpo, ¿no? Como normalizar el cuerpo. Y Claro. entonces, eso fue como muy impresionante para mí la primera vez que lo entendí, o sea, ayer, ay sí, este, la idea caray, pues de lo que estamos hablando es de que quieren controlar el cuerpo, cabrón, ¿no? Que los grupos sociales, la sociedad, las comunidades, etcétera, quien inventó las normas, pues intenta apoderarse de nuestro cuerpo. ¿Por qué
Fíjate, hay dos cosas que me llamaron la atención en tu presentación. Uno es que hablas del cuerpo, del cuerpo y de la cuerpa. Eh, ¿Por qué distinguirlo, no? ¿Y por qué te surgió esta idea de empezar a explorar el asunto del grupo? Yo te di mi opinión de por qué me interesaría hablar sobre el cuerpo, ¿no? Lo que tiene que ver a lo mejor un poco con la norma. Pero tú, ¿por qué, Niurka? Niurka Chávez. Pues sí, pues mira, desde pues sí, como estas derivas de la vida y de la sociología, me llevaron como a intentar hacer una tesis sobre la estética corporal, sobre todo jalando el proceso con los cuerpos, en ese momento así llamados como tal, justamente en esta normalización, de los cuerpos de las personas jóvenes. Ni siquiera se les da a las personas jóvenes, ¿no? De las juventudes. Entonces yo empecé como a rasconear por ahí como cosillas, pues justamente como más de tipo académico, entre la modificación corporal, pero como jalando el asunto del tatuaje y las modificaciones pues de perforaciones, etcétera. Pero no contemplando como esta estética corporal desde también esta apropiación del cuerpo como un primer momento, claro, pero no como en su integralidad, sino nada más como de la fachada, de la pintada, digamos, de lo que implicaba como este tatuaje, esta perforación y el proceso de socialización que llevaba a las personas jóvenes para identificarse, para poder generar procesos de sociabilidad, etcétera, ¿no? Tampoco hacía esta distinción entre los cuerpos, digamos, en este jalón solamente de modificación estética de los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos, ¿no? Era como todo entraba como en la misma caja. Entonces, pues bueno, en este primer momento de interés, digamos, sociológico, académico, pues lo fui rasconeando. No terminé esa tesis, pero el asunto me empezó ya a interesar también, digamos, a partir de los estudios feministas, ¿no? Esta distinción ya de colocar que no es lo mismo la visibilización de un cuerpo masculino a la visibilización social de un cuerpo femenino, ¿no? Entonces, a partir justamente de ir como colocando ahí mis curiosidades, ¿no? En buena lid, ¿no? De cómo estos cuerpos sí tendían a normalizarse, ¿no? Porque alguien nos dijo que era normal ver a un hombre con cierta complexión, y aquí ya hablando como de complexiones, y un cuerpo femenino con una determinada complexión, ¿no? Que por lo regular siempre era delgado, ¿no? Un cuerpo delgado y o con ciertas características en las mujeres, ¿no? Con caderas, con mamas, etcétera, ¿no? Pero, ay, perdón, los perros. No te preocupes. Entonces, en ese sentido, digamos, el proceso de ir como haciendo estas distinciones entre masculino y femenino y esta normalización que implicaba también darme un salto pues digamos, mirar como la violencia, en ese momento no lo veía como la violencia simbólica, la violencia cultural que implicaba la vida y el mundo, ¿no? Entonces, una vez que fui como jalando ese proceso mentalmente, ya no de manera académica, debo decirlo que ya fue como más bien pues como una curiosidad, sí, pues obviamente sí de manera de hambre teórica, digamos, pero también bajo la vivencia de mi propio cuerpo, ¿no? Soy una mujer gorda y siempre lo he sido. He tenido como ciertas etapas en donde no, pero justamente estas diferenciaciones desde la discriminación por tener o no tener cierto estándar de cuerpo, pues me fueron como llevando y cruzándolo pues con la parte del feminismo, a hacer esta distinción entre el cuerpo, ¿no? Nombrado como el cuerpo como tal y la cuerpa.
¿no? Que tiene que ver, sí, con lo femenino y que sí tiene que ver con una, digamos, como con una acción afirmativa en términos de lo corporal de las mujeres, ¿no? Entonces, un poco por ahí esa distinción. Hay entonces un elemento, ¿crees que hay un elemento como de apropiación, de como reivindicación de nuestro cuerpo a la hora de empezar a reflexionar sobre el cuerpo, Niurka? O sea, Sí, porque tú decías, yo soy una mujer gorda, pero hay siempre esta posibilidad de mirarse en el espejo y verse a través del discurso, no solamente o sea, no literal en el espejo, sino a través de la literatura, a través de la teoría, verse qué es uno y generar una identidad y una apropiación del cuerpo o y de la cuerpa. sí, claro, porque justamente, digamos, en estos avatares que me ha llevado la vida, eh, hay como cierta normalización y estos estándares con los cuales estás habituado o habituada pues, cotidianamente, a lo que te llevan es a verte en un espejo sin ese estándar que está como colocado. Entonces, algo también, y eso tiene que ver también con el cuerpo de las mujeres, es que el cuerpo había sido considerado como el de las mujeres, algo así como el territorio de conquista, ¿no? Entonces, ahí justamente entran, pues, como todas estas violencias, ya llamadas violencias, las violencias simbólicas y culturales, de que alguien dijo, que no sabemos quién jodidos, dijo que el cuerpo de las mujeres debería ser así y así, pero que tenía que ver con el deseo del otro, ¿no? Y no del propio. Entonces, esta apropiación de verte al espejo sin los estándares que el otro ve para ti, implica tener como una apropiación, pues, una reapropiación del propio cuerpo, ¿no? De verlo como sin esos estándares, obviamente sí va a haber, sí siguen existiendo. A mí algo que me daba vueltas un tiempo en la cabeza y que surgió a partir de un proceso legislativo justamente por ahí del 2010 más o menos, se empezó a trabajar la ley de las personas jóvenes, la ley de derechos para las personas jóvenes en la Ciudad de México. Entonces Sí, era una ley que, bueno, finalmente pues surge a partir de un proceso muy doloroso en el News Divine, en una discoteca en donde hubo una tardeada y pues bueno, los chicos quedaron adentro, una cosa terrible. Los padres de los chicos empiezan a generar una exigibilidad de los derechos de las personas jóvenes, de los chicos y las chicas que murieron ahí y todo un grupo, digamos, de sociedad civil empieza a construir o a picar piedra para construir una legislación que la Ciudad de México no tenía. Es más, México no sigue sin tener a la fecha una ley de personas jóvenes, de derechos de personas jóvenes. Entonces, en esa construcción, yo siempre digo un poco en broma que el andar metida ahí se acabó mi juventud porque fueron casi 10 años, fueron muchísimos años hasta que se llegó a promulgar esa ley, a tener un reglamento, etcétera. Pero dentro de uno de los capítulos hablaba sobre como ese derecho que tienen las personas jóvenes a la alimentación, por un lado, a la identidad y justo a la identidad corporal, ¿no? A la no discriminación, a partir de su conformación de las identidades como persona joven, y hablaba sobre la alimentación y agarraba como ciertos puntillos ahí, hablando sobre, por ejemplo, la norma que rige en la OMS, me parece, que implica, por ejemplo, la masa corporal, ¿no? Entonces, la masa corporal de las personas jóvenes a partir de su alimentación, etcétera, etcétera, que venía del derecho a la alimentación, tendría que ser tal o cual. ¿A qué voy con esto? Que la OMS tiene ciertos parámetros construidos sobre la masa corporal, es decir, no sé ahorita, digamos, cómo está, los números, vaya, pero sí implicaba, por ejemplo, que si tenías más de 3 en masa corporal, entonces ya estabas considerado como una persona con sobrepeso.
Si tenías un puntito más, entonces ya estabas considerada una persona gorda. Y si tenías otro puntito, entonces ya eras considerada una persona obesa, ¿no? Y así, obesidad mórbida y tal. Pero estos constructos de la OMS finalmente están construidos a partir de una mirada occidental, ¿no? Y justamente te sacan totalmente del contexto en donde esta mirada eurocentrista, pues nuestros cuerpos de mujeres jóvenes, yo en ese momento, digamos, no es el mismo que de una mujer europea, ¿no? Y además de una mujer europea en alguna región. Oye, A Nurka, mí, ajá, pero no están ajá, construidos a partir de un elemento central que sería la salud. Es decir, porque es la altura, tu edad y a partir de la altura. Entonces, sí puede estar pensado como para una alemana, pero pues una alemana va a medir 50 exactamente, centímetros más que tú. Y entonces tú al ser más pequeña debes de tener una masa corporal distinta, ¿no? O sea, no entiendo claro, este problema que esté construido a partir de lo europeo. Si sí, nos puedes porque explicar un justamente, poquito mejor. sí, esta parte que está construido con estos estándares mundiales, finalmente no nos implica, tendrían que ser, digamos, a partir de la salud, ¿no? Pero al estar construidos con una diferenciación no contextual, que hasta me parece muy poco que se empezaron como a hacer como estos hábitos de si mides, o sea, era un estándar, si mides 1,50 debes pesar 40 y tantos kilos, ¿no? Y eso era para la alemana y para la mexicana, tan tan, Mm, ujú. ¿no? Se ha ido como conformando este tipo, digamos, de contextualización de esa norma en donde medianamente, ¿no? Se implica como ver, pues que no toda la talla de las mujeres mexicanas es 1,80 y, pues, no sé, 40 kilos, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, con un poco con esa norma que estaba aplicada como en lo legislativo, justamente digamos, la discusión que yo entablaba para ese momento era que había que generar como una contextualización de los procesos. Para eso era, pues, digamos, aplicaba el derecho a la alimentación, pues que también nuestras alimentaciones son distintas a las europeas, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta los países igual sudamericanos. Entonces, a partir de ahí, pues nuestros cuerpos son distintos, ¿no? Completamente distintos, porque tienen que ver con nuestra alimentación, en nuestro contexto, etcétera, ¿no? Y digo, yo lo centraba ahí con las personas jóvenes y implicando también justamente, otra vez como en el cruce con el feminismo, ¿no? Que más allá de justamente estos estándares estéticos, ¿no? Y muy normados, pues nos implicaba no reconocernos ahí, ¿no? Y que sí hubiese procesos de discriminación para las personas jóvenes, en un momento yo lo ponía mujeres jóvenes gordas, ¿no? Ajá. Y A que ver, había que tener como un reconocimiento del propio cuerpo. el, si estoy entendiendo bien, entonces, el problema con la cuerpa tiene que ver con la construcción de esta cuerpa como un objeto. Y en el caso de los hombres, no se construye un objeto, ¿no? Del cuerpo. Entonces, no hay una discusión, no sé, y es ignorancia, sobre los cuerpos de los hombres gordos, porque no hay una como discriminación, una apropiación ajena al cuerpo del sujeto, pues, no sé si me doy a entender. En el caso de Sí, la cuerpo de las mujeres, la apropiación lo hace el otro cuando lo convierte en objeto y en deseo, ¿no? Y en el caso de claro. los hombres, como no nos desean, entonces podemos ser gordos sin problema, ¿no? No, A ver, hay, cuéntame. hay algo bien interesante ahí, porque, perdón, eh, más bien, digo, y eso es como, a nosotros lo que nos interesó, digamos, digo nosotras en este sentido El feminismo. del feminismo, ¿no? Era no seguir
digamos, no seguir apegándonos a ser un objeto, ¿no? Un territorio de conquista, porque además, pues se ha pasado por muchos lemas, ¿no? Si de mi cuerpo, mi territorio, sí, está bien, pero no visto como un territorio que se conquista por el otro, sino que se reapropia y se quiere por una misma, ¿no? Y no entrando en esas cosas de sensibilidad de mi cuerpo y mi amor propio, no, no, no. Tiene que ver con todo un contexto en donde apropiarnos de nuestro cuerpo implica conocer nuestro cuerpo desde muchas aristas, no nada más desde lo estético, sino como esto que te decía, desde la alimentación, nuestro contexto, nuestros procesos sociales, nuestra vida cotidiana, etcétera, ¿no? Bueno, y en el caso de los hombres, más bien creo que ahí, y digo, lo pongo ahí en el creo, ¿no? La sospecha es que como justamente no es que no haya discriminación, por supuesto que la hay, ¿no? Porque también hay unos estándares en donde lo masculino tiene que ser como algo determinado, el hombre fuerte, varonil, proveedor, etcétera, ¿no? Así, ponchado, etcétera. Sin embargo, digamos, los privilegios que han tenido como hombres han dejado de lado la discusión y no se meten tanto, ¿no? Porque pues mejor, nada más le hago la burla al compita, pero no paso más, ¿no? Y del otro lado es, pues sí me chingo a la gorda, ¿no? Y hay un proceso de violencia, ¿no? Esa es como la discusión. Hay muchos temas en donde justamente, y digo, ahí sí, desde el feminismo, pues a nosotras nos ha tocado picar piedra justamente en estos temas, ¿no? Y ponerlos en la mesa y discutirlos desde nosotras, para nosotras y hacia nosotras, ¿no? Y en el caso de los hombres, me parece que lo sospechan, lo sienten, les medio ahí hace cosquilla, pero lo dejan ahí, ¿no? Justamente en el proceso de, pues bueno, está bien, estaré gordito, estaré tal o cual, pero no pasa mayores, ¿no? Digamos, de pronto pues se incrementa un poco digamos, lo que ahora se le llama bullying, pero finalmente es un tema que tampoco, digamos, los hombres se han sentado seriamente a discutirlo, O ¿no? sea, no Y hay del otro trabajos, lado, o sea, no hay trabajo. no hay trabajo, ay cabrón, salió fuerte. No hay trabajos teóricos ni trabajos, reflexiones sobre el cuerpo Fíjate que yo no he visto sobre masculinidades algún trabajo sobre sobre el hombres cuerpo. que se hayan sentado a trabajarlo, ¿no? El cuerpo, ¿no? O sea, sí hay teóricos, ¿no? Está por ahí, hay como varios, por ejemplo, sociólogos que lo han trabajado, pero que lo trabajen como esta mirada como más interseccional, más desde las masculinidades, más como de un problema como de esto de estructural que atañe como a las violencias simbólicas, al género, etcétera, me parece que no. Se ha abordado, ¿sabes? Desde dónde, desde más lo que se le ha llamado la teoría queer, ¿no? Ahí sí ha habido como un jaloncillo en donde la banda empieza como a trabajar justamente mostrar el cuerpo de distintas maneras, los procesos del género no binario, pues la banda que digamos tiene como también como ciertas características, por ejemplo los osos, ¿no? En la comunidad, este, esos han jalado como ciertas cosas que medianamente se han pues como eh, pues puesto como en la mesa de manera teórica, sí, pero digamos es como ahora sí que más en comunidad. Ujú. Oye, Nurka, desde hace rato te quería preguntar, no sé por qué soy de repente así tan feo. Este, tú decías, he estado gorda y a veces no, ¿no? ¿Has estado eh, a gusto con tu cuerpo y entonces, o en desagusto con tu cuerpo y por eso bajaste de peso o qué pasó ahí? Pues mira, no, yo nací niña gorda, ¿no? Así tal cual. Y
¿no? Digamos, tiene que ver a Pero lo mejor con tu genética, ¿no? Tu familia es de complexión robusta. Sí. no, ¿No? No. fíjate que pero, digamos, no la que yo conozco, ahí, digamos, en estas reminiscencias familiares, uno de mis abuelos decía que su mamá, que yo era igualita a su mamá, ¿no? Así de complexión y tal. Entonces, pues bueno, ahí, digamos, es la indagatoria familiar. No es que yo haya estado en desagusto, digamos, o incómoda en mi cuerpo como tal, ¿no? Eh, en, pero sí había como siempre estos parámetros, decía, de verte al espejo y sí decir, ching, estoy gorda, pero era gorda porque pues alguien me decía que yo estaba gorda, ¿no? Y además te digo desde chica, Sí, y, ay, claro. la gordita, no sé qué. Pasó el tiempo y, digamos, en algún momento de la vida, por razones de salud, bajé de peso, ¿no? Mm. Y era yo un palo, así, con estas, digamos, con estos estándares que tiene la, la OMS, ¿no? Yo mido 1,70, pesaba 50 kilos, se me veían los huesos. Y fue el momento en mi vida en donde más desagusto estuve con mi cuerpo. Es lo que te No iba a era decir. yo, Sí. no era yo. No te reconocías. No, no me reconocía. Por ningún lado me reconocía. Después, pues bueno, ya fue un proceso de salud, salí de ahí, en algún momento yo pensé que era como esta cosa también que se le llama dismorfia corporal, en términos no de género, sino en términos de verme distinta y no reconocerme, etcétera, ¿no? Fue un proceso que ahí justamente fue cuando se me cruza toda esta parte de la legislación con las personas jóvenes, trabajar el tema, trabajar derechos culturales, las identidades, la diversidad, etcétera. ¿No? La propia comunidad, la diversidad entendida en la diversidad cultural, la diversidad de géneros, etcétera, ¿no? Entonces, fui ganando peso y volví a ganar peso, ¿no? He hecho ejercicio, como hago siempre un poco la broma de decir que yo soy como el osito panda, ¿no? O sea, más allá de que sí me encantan los tlacoyos, ¿no? Yo suelo comer súper casi vegetariano, ¿no? O sea, Ajá. no Puro, soy puro, puro bambú comes. claro, no, yo soy como el osito panda, o sea, me alimento de bambú, pues soy regordita, ¿no? Sí, 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 Regorda. sí. Entonces, digo, tiene que ver justo con alguna cosa en la vida, ¿no? En la propia complexión, en donde pues eso ha avanzado, y también, pues, digo, hay como no reconocimiento, te digo, en algún momento, pero fue cuando fui flaca, ¿no? Ajá. Después, digamos, con el tiempo y pues ahora sí que entre la leída y la vivida, Ujú. pues fui no me molesta, ¿no? O sea, no es algo que me incomode, algo que no nombre. Esta parte, por ejemplo, también del insulto, ¿no? De decirte gorda y que se tome como un insulto. Pues no, no lo es, ¿no? Soy gorda. A mí, por ejemplo, en lo personal, digo, respecto a toda la banda que trabaja, esto de el activismo gordo, está chido, ¿no? Pero así nombrado. Ya que Ujú. el body positive y que la gordita y gordibuena, no, 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 soy gorda, punto, Oye, ¿no? te preguntaba esto porque decías, nosotros, las mujeres, hemos platicado, palabras más, palabras menos, no recuerdo muy bien, hacia adentro, pues, sobre nuestra cuerpa, etcétera, ¿no? Esto te lo preguntaba porque tiene que ver estas reflexiones que hacen desde el feminismo sobre la cuerpa, son para, es una pregunta muy tonta, pero lo voy a hacer, advierto, para el otro o para uno mismo, y cuándo hay que socializar esas reflexiones, Niurka, para que yo supongo que la gente visibilice la distinción que están haciendo o la reflexión que están haciendo sobre el cuerpo, pues, sobre sus Pues cuerpos. mira, No sé si me di a entender. más que, digamos, estas cosas más o menos, ahorita si no, ahorita Sí. me vas ahí, serpenteando la palabra. Eh, digamos, esta visibilización de lo que se ha llamado justo activismo gordo, ¿no? O sea, no hay,
cuando tú ves en redes una foto de alguien, eh, otra vez vuelvo a esto, de un hombre gordo o una mujer gorda, los comentarios en cualquier red, en cualquier red, si a alguien se le ocurre posar así con el bikini, te recomiendo al nutriólogo, ¿qué estás comiendo? Mira, échate 10 lagartijas más, etcétera, ¿no? Y del otro lado es así de ahí el pachoncito, ¿no? Ahí Ok. está, ¿no? Y digamos, en ese tenor de cómo visibilizarlo, justamente está cómo lo pescas tú con tu propia cuerpa, ¿no? Tu cuerpo, y cómo lo visibilizas de una manera ética, cuidado, digamos, incluso hasta amorosa, ¿no? Con las otras, pensando justamente en todo este bombardeo de procesos estandarizados de la belleza, ¿no? Que es, digamos, es como un proceso, o sea, ¿cómo le dices a una morrita que no está mal que esté gorda, pero que también tiene que cuidar su alimentación, que sí tiene que hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Una mujer gorda te va a decir, sí, esto que yo te decía, eh, como bien, hago ejercicio, tal, no duermo a mis horas, pero etcétera, ¿no? O sea, Ujú. esta parte de que tu cuerpo esté sano en términos médicos finalmente, o sea, que te funcione lo que te tiene que funcionar de manera, digamos, funcional, ¿no? O sea, que te permita caminar, que te permita hacer la vida, ¿no? Sin generar como un proceso en donde se hace estigmatizada sí, estigmatizada, discriminada por el solo hecho de tener un cuerpo distinto, ¿no? Volvemos con esta parte, pues, ¿cómo lo voy a visibilizar? Pues hay mucha banda que lo jala desde distintas maneras, ¿no? Desde el asunto justo, por ejemplo, de la ropa, ¿no? Había una campaña en España ya tiene muchos años, ¿no? Que decía afuera de unas tiendas de estas de Zara, Bershka, etcétera, les ponían tu 38, me aprieta el chocho, ¿no? Porque justamente, o sea, a partir de la tienda y los estándares de esa tienda y también de qué región, pues es la talla que ponen en la ropa, ¿no? Ujú. Y que finalmente, otra vez volvemos a esto, a la alemana que le queda una talla 5, pues a la mexicana no le va a entrar ni la pata, ¿no? O sea, no. Y entonces, Sí. ¿cómo lo visibilizas? A partir de la vestimenta, a partir de algunas, digamos, otras aristas que te puedan servir de manera, digo, responsable, pues eso, responsable, ¿no? Con los otros, ¿no? Que no tiene que ver tanto como con el tema, o sea, sí tiene que ver con el tema de la salud. O sea, por supuesto que tenemos que cuidar que nos funcionen las patas, pero también, digamos, hay un tema de que no porque estés gordo no te van a funcionar las patas. Claro, hay flacos que pueden estar más enfermos que un gordo, ¿no? Y Claro. cuando adelgazas, ay, ¿qué te pasó, cabrón? ¿Estás enfermo? ¿No? Claro. Cuando das un bajón así de peso. Fíjate que te escuchaba y efectivamente en la palabra, ¿no? No es lo Te mismo trabaste. no es lo mismo decirle a alguien, gordo, ay, mi gordo, ¿no? Las mujeres a los esposos, y si el esposo le dice gorda a la mujer, cabrón, ¿no? Hay siempre como más una carga violenta ahí sobre la palabra. Mira, creo que tenemos que haber empezado por brevemente, cuéntanos, ¿cómo definirías al gordo o la gorda? ¿O cómo los Ay, estándares culturales dicen, este es un gordo o este es una gorda? Es como muy relativo. Yo puedo sentirme gordo y para algunas gentes no lo y no, estaré, o tú claro, misma, ¿no? O sea, a lo mejor dice una más, más gorda, va a decir, oye, tú no estás gorda, Niurka, ¿no? Yo estoy gorda. O sea, cómo podemos definir lo que es la gordura? Porque no es la es el obesidad, gordo estamos y es hablando del la gordo. gorda. Ajá. La gorda de la esquina, diría Ricky Luis. Sí, pues justo, o sea, otra vez, ¿no? O sea, sí tiene que ver,
incluso con la reapropiación justo de la palabra, ¿no? O del concepto de la gorda, en términos del flaco, la flaca, el gordo, la gorda, como te dices en este ejemplo de, pues si la pareja heterosexual se dicen, ay mi gordo, ay mi gorda, ¿no? Pues tiene que, implica, ¿no? Sí, el cariño, la confianza, pero también implica una violencia, ¿no? Y lo mismo se pueden decir el flaco o flaca, ¿no? Y también implica una violencia, ¿no? En ese sentido, digamos, en estas polarizaciones entre el gordo, ahora sí que el gordo y la flaca, ¿no? En términos como de visualización, ¿no? Sí hay un estándar que tiene que ver nuevamente con esta normalización o con reglas de lo que es saludable y lo que no es saludable, ¿no? Y que implica como más riesgoso, ¿no? Para tu cuerpo, para tu salud, tener como ciertas medidas que implican que todo te va a funcionar según, ¿no? Pero que no tiene que ver tanto con esas medidas, sino que tiene que ver, pues, lo que te decía, ¿no? Con un asunto de contextualización, alimentación, etcétera, ¿no? Incluso, pues, el que tiene para comprarse una Coca-Cola, comprarse o abrir la llave y que tenga para un filtro de agua, ¿no? O sea, es como muy, muy, muy amplio el asunto. Y hablarse y verse gorda, digamos, en este sentido, tiene con esa reproducción de la palabra, de decir, pues bueno, no tengo este estándar y si me están catalogando como una persona gorda porque no tengo este estándar, pues soy una gorda, punto, ¿no? Y a Ok. partir de ahí, pues sí generar como esta visualización de, pues igual que a ti te queda el bikini, pues yo me lo puedo poner porque no tiene que ver con tu mirada, sino que tiene que ver con mi mirada hacia mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estas estandarizaciones se van haciendo como relativas en términos de cómo te has apropiado del concepto, de la palabra, del hacer, de la vida, ¿no? Yo cuando doy algunos talleres justamente sobre, no sé, como de derechos culturales, identidades, etcétera, siempre pongo como un ejemplo, ¿no? En decir, a ver, bueno, que en algunos talleres esta parte, cuando se quieren explicar, digamos, la interseccionalidad, ¿no? En en este tenor de los de cualquier derecho, vaya, en términos de derechos humanos, eh, por ejemplo, si dices, Espérame, ¿y una mujer, por qué entra el tema de la gordura en los derechos humanos? por la discriminación, básicamente podría ser una de las aristas, se podría como, digamos, como ahondar más en términos, por ejemplo, de la diversidad cultural, en términos justamente de, no es lo mismo, digamos, la alimentación en Chiapas que en la Ciudad de México o en Iztapalapa, o sea, si lo vas como fragmentando, ¿no? Y que sí tiene que ver justamente, además, con tu derecho, con los derechos humanos a, no nada más a la alimentación, a todo, ¿no? O sea, si no tienes uno, no tienes varios. Por lo tanto, implicar justamente este proceso de la salud, ¿no? Podría, digamos, como tener, o ser un factor en donde pues la alimentación varía y por lo tanto tu corporalidad también, ¿no? En términos justo de eso, y no nada más la alimentación, ¿no? O sea, absolutamente como el proceso de la salud, no nada más por alimentarte bien, sino de tener como las condiciones de vivienda, agua, sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, digamos, un poco se va como ligando del asunto de los derechos y justamente en esta garantía, digamos, de los derechos y de tener como la diferenciación de los distintos contextos, podríamos justamente ir diciendo, a ver, no es lo mismo el derecho que ha tenido o las condiciones que tiene una mujer que es en condición de calle, ¿no? Que ha vivido y sobrevivido en calle, que es morena, que es gorda, que además es lesbiana, que además ha tenido como así, ¿no? O sea, le vas como
colocando como 20,000 banderitas, a alguien que sí ha tenido, digamos, una alimentación sana, está también, ¿no? Un poco en el cliché, blancos, heterosexuales, con educación, títulos nobiliarios, etcétera, ¿no? O sea, sí hay como una diferenciación y no es lo mismo, digamos, esta mujer blanca gorda, incluso en ese sentido, ¿no? O sea, esta mujer blanca gorda que una mujer morena gorda, ¿no? Sí hay como un parámetro distinto, ¿no? Por un lado, esto que tú comentabas, ¿no? Desde del asunto de la historia, el arte y tal, cómo se conceptualizaban estas mujeres también robustas, blancas, opulentas, ¿no? O las mesoamericanas que tendían más como al asunto de la fertilidad, ¿no? Caderas anchas, etcétera, y era como distinto, o sea, sí es distinto, ¿no? Entonces, justamente cuando haces esta fragmentación para poder explicar algo, pues justo en ese sentido, estos, digamos, activismos gordos, ¿no? Empiezan a generar como una visibilización justo en contraposición a lo que decías tú hace rato, ¿no? Con a qué le llamo gorda, ¿no? A esta apropiación de ese cuerpo que no es estandarizado, que no es objeto, llevado a la objetualización sexual, etcétera, ¿no? Porque incluso en esta parte del deseo, ¿no? O sea, estas cosas de las bromas de, no, pues es que no está gorda y buena y por eso me la eché, ¿no? O sea, es como muy común eso, ¿no? En ese sentido, pues justamente hay cómo vas como fragmentando el cómo lo quieres visualizarte, o sea, mucha banda, pues también de cómo lo va como pescando, ¿no? Toda esta cosa del body positive, ¿no? Así de, no, pues entonces, sí, mira mi lonja, y sí, mira, entonces soy gorda, y entonces, tarara, tarara, tarara. No, está chido, pero justamente, por ejemplo, esto es más como más europeo este asunto, ¿no? De estas mujeres blancas, gordas, rebosantes, que han tenido como un chingo de títulos nobiliarios, ¿no? Maestrías, doctorados, entonces hablan desde ese proceso, ¿no? A alguien que se asume con estas otras características y no en un asunto también de victimización o de mira, soy la pobre gorda sudamericana, etcétera, ¿no? O sea, no tiene que ver con una reivindicación justamente desde el cuerpo, desde el no territorio para la conquista del otro, pero deseante y deseosa de tu corporalidad y de tu camino, ¿no? Hay un montón de cosas. Ahorita, acordaban justo de estos, antes de comenzar, por ejemplo, encontré por ahí en una librería, de una editorial que se llama FEA, justamente, ¿no? Está re bonito, que así se llama, cuaderna gorda para colorear e informarse, ¿no? Y pues trae desde, ponle algo así como tu diario gordo, ¿no? Tu nombre y tal, y pues va como explicando, ¿no? Dice, esta me encanta, dice, dibuje su exceso que nada le sobra. Se ve por ahí, ¿no? Su exceso que nada le Ahí. sobra. Y pues bueno, trae también estas dichosas muñequitos para recortar, están como más de un cuerpo más, Y además no son blancas, ¿no? Son negras, no, claro, cafés, no sé por qué ejemplo, son. aquí trae una cosita para que escribas, ¿no? Así de suelta la letra gorda, ¿no? Un poco impulsando también la creatividad, no sé, son como cositas, ¿no? O Sí, sea, está muy creativo, ¿no? sí, no, está súper bonito, por ejemplo, esto que decía del deseo, lo deseante, lo tal, las gordas no somos de peluche, tenemos vagina y queremos follar, ¿no? Esta cosa de, es gordita, osito, ¿no? Que se ha ido más como del lado también de la banda gay, que va de los osos, etcétera, ¿no? Y encontré, bueno, este otro que también ya te había yo platicado de mi adorada Erika Bull, ¿no? La cuerpa, La cuerpa. la cuerpa, herramientas para una gorda rebelde, igual está súper, hay un montón de cositas ahí para hablar, trae un poco eh, no sé, también un poco para recortar, este,
algunos escritos, sobre todo dibujo. Erika pues es performancera, es una mujer súper super chida, ¿no? Que se ha Ujú. dedicado a hacer performance a partir de su cuerpo y pues ahí, mira, ya ni me acordaba, aquí tengo unas stickers, Unos stickers. unas gordas, igual, ¿no? Y hablar como justo de, pues de la sexualidad, hablar pues de que el cuerpo es tuyo, ¿no? O sea, más allá de esto que te decía, ¿no? O sea, finalmente hay que mantenerlo, ¿no? Y la misma, o sea, el, la vulva, una mujer flaca tiene vulva, las mujeres gordas tenemos vulva, punto, ¿no? Y hay que mantenerlas sanas con lo que se necesite para mantenerlas sanas. Ok, sí, te decía hace rato, y creo que ya ahí por ahí hay algunas cosas que se respondieron con respecto a cómo visibilizar el discurso o lo que ustedes están trabajando, las reflexiones que están haciendo sobre su cuerpo, ¿no? Creo que por ahí ya con los libritos y con algunas, porque ejemplos que has puesto, creo que ya estar, o sea, lo que te quería decir hace rato es, ¿de qué sirve la reflexión al interior de ustedes y su propio, hay algo más que pretenden? Es decir, que la gente sepa que los gordas existen y que son iguales que las flacas, y que no importa si estás gordo, flaco, mediano, chaparro o prieto, pues. No te escucho. Ahí estoy, perdón, es que acá los perros dan No, no te lata. preocupes, no te preocupes. Ahí estás. Este, Mira, es esto que te decía, o sea, la reflexión empieza con una, sí, ¿no? De las herramientas que te vas aventando, ¿no? Este, digamos, desde lo académico, lo que haces con lo que vives con las comadres, lo que vas escribiendo, lo que vas viendo, lo que vas comiendo, comiendo, ¿no? Las letras que te vas comiendo. Pero no se queda justamente nada más en esa reflexión propia, ¿no? O sea, sirve para una, por supuesto, es una herramienta para una, pero se hace un trabajo colectivo. ¿Estás en una Por lo colectiva? tanto, se hace de manera colectiva, digamos, No, no yo ahorita, o sea, yo no tengo una colectiva en tú donde no haga trabajo, participas. Ok. por el momento no, ¿no? Pero, digamos, soy como activa en algunos grupos que trabajan como el tema o que se reflexiona en colectivo, ¿no? Ujú, Y que se puede, se platica, ¿no? Que un poco es ese espacio de, de como muchos otros temas, ¿no? Pues el espacio que tienes, digamos, es tu zona temporalmente autónoma para poder hablar del tema que necesitas hablar, ¿no? Digo, de manera amorosa, de manera ética, de manera cuidadosa, respetuosa, y ujú. lo vas como colocando, ya sea, o sea, espacios hay un montón, digamos, ahora más, en términos de que si escribes, por ejemplo, esto que yo te comentaba sobre esto que hice con la legislación de las personas jóvenes, en algún momento lo ocupé para hacer una ponencia de un congreso que, híjole, ahorita me da mucha pena no acordarme, pero que organizan en la ENA, por ejemplo, ¿no? Ujú, El congreso, híjole, se me olvida. Y hubo una mesa de trabajo sobre los cuerpos y, bueno, yo ahí participé con esa ponencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ya es como un espacio académico en donde pude colocar algo, ¿no? Trabajo con comunidades y meto el tema, ¿no? Y entonces, digamos, y se reflexiona en colectivo, ¿no? O sea, no como una colectiva en general, sino que se colectiviza, digamos, ¿no? Y ujú, ya, pues bueno, hay un montón de bandita que sobre todo lo va haciendo, digamos, en los espacios pues, en los que puedes, ¿no? Así que en lo que puedes, digo, aquí yo ojalá luego puedas tener chance de
pues, de echar chisme con la Erika. Ella es una performancera, está en San Carlos, es artista, es divulgadora, tal cual es activista gorda, ¿no? Que es lo que se le llama. Y otra bandita, por ejemplo, por ahí hay una morra que he estado siguiendo en redes de hace poquito que se llama La Fashionista, ¿no? Y es una youtuber que trabaja ya, pues sí, desde esta parte del body positive y entonces trabaja pues, con la parte como más fashion, ¿no? La ropa, los accesorios, los eventos, etcétera. Pero, digamos, son como espacios que uno se va colando para poder decir, no nada más una es gorda y la otra es flaca, sino más bien hablar de la diversidad corporal, Ok, ¿no? De justamente esto, no es el polo gordo, flaco, flaco, gordo, ¿no? Sino que hay un montón de tipos de cuerpos, un montón de tipos de pieles, un montón de maneras de pensar, ¿no? O sea, digamos, lo corporal y físico, la razón, vaya, claro. sí. Oye, Nurka, ¿cómo cerrarías? ¿Hay algo ahí que quisieras decir que se me pasó reflexionar sobre eso? Pues, mm, ¿cómo cerraría? Híjole, bueno, pues Con así un de adiós, hace dices. como son. No, pues bueno, es que sí hay, creo que cerraría, hay que entrarle al trabajo justo pues de que hay una diversidad de maneras de estar, ser y verse, ¿no? Y que pues, todas son como una cosa de, pues bueno, es mi cuerpo, vamos a cuidarlo, no en términos del otro o de la otra, ¿no? También se vale decirlo, ¿no? Del otro y la otra, porque también, digamos, eso es otro asunto, ¿no? Esto de ver a la otra como, ay, mira, esta tiene 3 kilos menos, ¿no? O sea, el asunto de la gordofobia como tal, digamos, eso es, digamos, también es algo que se medio dijo por acá, pero no se anunció como tal, ¿no? Esta parte de la gordofobia, que sí hay un montón de cosas que como no, o sea, es incluso inconsciente como la banda dice, ay, comí como gorda, ¿no? Este, ay, mira, no me, o sea, alguien que pesa 40 kilos diga, ahí estoy gordísima, pero tampoco es un asunto de crítica, porque algo ha de ver ahí, ¿no? Y tiene que ver con Sí. toda esta parte social, contextual, de vida, de estándares, de esta violencia cultural, de esta violencia simbólica, de esta violencia estructural, de este patriarcado que justamente pues, nos ha caído encima y que nos ha atravesado, ahora sí que de la cabeza a la lonja. Sí, sí, al dedo gordo, de la cabeza al dedo gordo. Exactamente. Sí, porque si yo digo, "Uy, puta, me siento gordo, estoy bien gordo", pues, sí, oye, cabrón, si pesara 40 kilos, pues lo que quiero decir es que estoy enfermo, que estoy mal, cabrón, ¿no? Que estoy Claro. feo, que no estoy sano, pues, ¿no? Muchas cosas puedo decir al decir estoy gordo sin estar gordo. Híjole, se me olvidó algo que te iba a preguntar. Perdón por la interrupción, pero a ver, síguele. ¿Qué más cerraríamos? A ver Y si ahorita me cae eso, el 20. que revisar como todo este proceso, entrarle como pues eso, a colectivizarnos, a no estarnos estigmatizando solas, ¿no? En términos de las comparaciones por el peso, digamos, podría ser justamente sacudirnos como este otro que vive en una, ¿no? Este otro que se llama patriarcado como tal, echarte un clavado quien pueda de manera, te digo, aprovechar, tener, platicar en los espacios que se puedan, ya sea académicos, colectivas, sociales, con tus comadres, ¿no? O sea, el asunto con la propia bandita, te decía, de pronto es esto, ¿no? O sea, la otra te puede estar, eh, digamos, la otra, la que amas y adoras, ¿no? Tu amiga, tu mamá, tu no sé qué, te puede decir, ay, te ves gorda, ¿no? Sin un asunto de quererte insultar,
pero sí hay toda una carga ahí, ¿no? Entonces, Sí. pues ir como eh, haciendo como estas correcciones de no, pues sí, de no estigmatizar a partir de la diversidad corporal, ¿no? Digo, más allá del pretexto de hablar de la gorda, ¿no? Hablar de la diversidad cultural y que no se, así como justamente yo también tengo un montón de tatuajes, ¿no? Entonces ahí va la gorda tatuada, ¿no? Peor. Es como, ahora sí que otra manchita al tigre, ¿no? Sí. Y ahí va la gorda morena tatuada, ¿no? Y Ujú. ahí va, es lo que te decía, ¿no? Entonces van como generándose como ciertos estigmas y pues ir quitando como esa parte, ¿no? O sea, eh, no lo llamaría normalizar, porque ya sería terrible, ¿no? También, sino justamente pues esta parte de, pues bueno, eres distinto, distinta, este, porque te tocó la genética, porque no puedes comprar comida que te pueda caer mejor, no lo sé, ¿no? Sí, Por o porque enfermedad, tienes una enfermedad, ¿no? Te estás mal de la tiroides, no sé, sí, ¿no? claro, No, no no puedes. sé, cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier Sí, otro factor. Y sí, seguramente habrá quien dice, yo quiero comer 20.800 cosas o no quiero comer nada y de todas maneras subo o no bajo de peso, ¿no? Hay una cosa también muy del cuerpo del otro, de la otra no se habla, pero no se habla en manera negativa, se habla en términos de, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Cómo jalo ese fenómeno para poderlo platicar, reflexionar, generar, ¿no? Esta eh, como igual con el término queer, ¿no? En su momento, de sacar la palabra de que era un insulto a reivindicarla, ¿no? En términos de, pues, aquí estamos, ¿no? Así que aquí estamos y no nos vamos, ¿no? Y lo mismo de este lado, ¿no? O sea, pues, llamarlo de gorda, pues bueno, es un concepto que intenta, digamos, retomar que hay una diversidad corporal este, por todos lados, ¿no? En una misma casa puede haber, esto que tú me preguntabas hace rato, ¿no? O sea, en mi casa tiende natal, no, en mi casa todo el mundo es delgado, ¿no? Así también igual hago la broma. Uno de mis hermanos yo creo que ha de ser del tamaño del coso de mi pierna, ¿no? Por ejemplo, no es cierto, pero de flaco. oye, y fíjate cómo también es como la gente debería de pensar un poco más lo que dice, porque cuando estás chavito, ay, estás sano si estás gordo, ¿no? Si es un niño flaco, está enfermo el cabrón, ¿no? Sí, claro, O sea, ¿no? Y ahí pues, el bebé su tiene que mamá ser cachetón, no le gordo, dio de mamar, ¿no? O sea, ajá, y ya con el tiempo es lo contrario, ¿no? sí, sí, Si sí. estás gordo, estás enfermo, ¿no? Y, pues, está muy cabrón, pues, todas estas construcciones culturales que se hacen, ¿no? Oye, Nurka, pues qué gustazo haber platicado contigo, y Ah, igual. reencontrarnos ahí por lo menos a la distancia, eh, y volverte a ver reír, ¿no? Después de esa imagen que tenía de la Nurka riéndose y ahí revolcándose. No, sí, pinches, ahí la risa, las risas nunca falten. Bueno, estamos en comunicación, Urca. Te mando un Seguro, abrazo seguro, Emma. Un y, abrazote. pues nos vemos pronto. Gracias por la participación en la bitácora. Salud. Oye, Saludos. en Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, Hola, hola. ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Aquí llegando de la Antropólogo chamba. indecente. Qué gusto verte. Sí, oye, miles de años, chorros de años. A qué hora regresas de trabajar? Ay, pues depende. Salgo a las 6:30, 7.